Hola chicos, de grado décimo, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a presentar entonces el siguiente video que consiste en la actividad B, en una de las actividades B que vamos a desarrollar en nuestra guía de ciencias naturales. Bueno, eh, como ustedes recordarán, estamos hablando que la energía es un concepto que se maneja dentro de la biología como aquel fenómeno que le permite a los seres vivos realizar todas sus funciones metabólicas, motoras, funcionales, fisiológicas también como tal. La energía es un concepto que se debe entender como algo que está en permanente movimiento. Quiere decir que esto está siempre de manera fluida en los ecosistemas. La energía fluye en los ecosistemas, ¿cierto? ¿A través de qué? Pues, sí, de la materia. Ustedes ya saben pues que la materia se presenta en diferentes formas en nuestro planeta Tierra, específicamente en tres componentes: sólido, líquido y gaseoso. Y dentro de esa gran diversidad de la materia hay cinco elementos, o bueno, seis muy interesantes, de especial interés para nosotros los seres vivos, que sería el agua, el carbono, el nitrógeno, el azufre, el carbono y el oxígeno. Esos son los cinco materiales que permiten que esa energía fluya de manera exitosa acá en el planeta Tierra. Entonces esta es la guía, ustedes la recordarán por esta imagen que vemos al inicio, en donde hay una serpiente alimentándose de este roedor, de esta ratica. Bueno, y en la clase pasada veíamos pues cómo elaborar la actividad A, la cual consistía en darle respuesta a estas preguntitas que están acá señaladas por estos asteriscos, en donde se le pedía a usted que diera una definición o explicara con sus propias palabras qué es un ciclo biogeoquímico: bio, vida; geo, tierra; químico, de sustancia química, ¿cierto? De materia. Entonces vea que es una palabra que comprende tres características importantes: todo lo que está vivo, nuestro planeta Tierra; geo; y químico, la sustancia como tal. Explique por qué es importante el agua en los ecosistemas. Creo que usted ya en décimo tiene toda la capacidad de argumentar por qué el agua es importante en el medio ambiente y enumerar cuáles son los ciclos biogeoquímicos. Entonces ahorita los nombré, igual los repito: carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre eh, y fósforo, ¿cierto? Decía, escoge uno y represéntelo a través de un dibujo. Entonces está, pues es muy sencillo, usted conseguía la imagen en internet. Bueno, y escriba dos razones por las cuales no es conveniente talar o quemar los árboles. Usted sabe que los árboles son los pulmones del planeta Tierra. Ellos son los que producen todo el oxígeno que respiramos los seres vivos. Entonces, ¿qué más importancia que esa? Bueno, nos vamos a centrar entonces hoy en los ciclos biogeoquímicos. Aquí nos dicen: en los ecosistemas, la circulación de energía y los elementos químicos presentes en los seres vivos se da de manera permanente, ¿cierto? Esto es muy importante, este primer párrafo que nos enuncian acá, ¿cierto? Hacia los seres vivos y de estos hacia el ambiente. Estas vías de los elementos químicos más o menos circulares reciben el nombre de ciclos biogeoquímicos. Entonces acá ya le están diciendo a usted que es un ciclo biogeoquímico, aquí en la parte B. También es importante resaltar que los flujos de materia y energía están integrados funcionalmente y son íntimamente dependientes, pues la energía se almacena en los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos en una sustancia. Recordará usted que en este año y el año pasado en química estuvimos hablando de enlace químico covalente y enlace iónico, eh, que es lo que hace que los átomos se unan entre sí. Entonces esa unión es energía pura, y esa unión es la que, cuando nuestro sistema digestivo tiene la capacidad de reventar esos enlaces,
pues de allí es donde se genera la energía y la utilizamos para movernos, para pensar, para razonar, para construir, ¿cierto? Cuando esta energía del enlace se libera, los compuestos que intervienen se degradan y regresan al ambiente, ¿cierto? Los ciclos se dividen en dos grupos, los de tipo gaseoso, en los cuales el depósito está en la atmósfera, ¿cierto? Todo lo que está de manera gaseosa, pues está arriba, en la atmósfera, ¿cierto? Por allá arriba donde están las nubes. Y los de tipo sedimentario, cuyo depósito se encuentra en la corteza de la Tierra. Entonces vamos a hablar primero de uno de tipo gaseoso, el nitrógeno. Entonces, como usted va a detallar, aquí en este párrafo le dicen en qué consiste el ciclo del nitrógeno. Este lo voy a dejar para que usted lo lea, y yo ya hago una explicación. Luego viene aquí como un gráfico que resumiría esto que está acá arriba escrito, ¿cierto? Este es un gráfico, yo ya también lo voy a resumir. Aquí le hablan de qué son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Esto es muy importante. Ya lo van a detallar ustedes en la explicación que voy a dar. Hay unas bacterias, hay unos microorganismos capaces de fijar, o sea, de coger el nitrógeno y ¡pum!, pasarlo del estado gaseoso al estado sólido. Y se especializan en qué, obviamente en lo que estamos hablando, en nitrógeno. Entonces, ¿cuál es la actividad de hoy? Ustedes deben elaborar un mapa conceptual del ciclo del nitrógeno con la información que hay acá. Con la información que hay acá y con lo que usted ve en este gráfico, más la explicación que ya le voy a dar, usted va a elaborar, va a construir un mapa conceptual del ciclo del nitrógeno. Eso es lo único que tiene que hacer para hoy. Vamos a detallar entonces acá. Tenemos una imagen donde vamos a representar. Voy a actualizar por acá un marcadorcito. Y entonces esto dice así. El ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno pues va a dar inicio con el nitrógeno que está en la atmósfera. El nitrógeno siempre está en forma gaseosa en la atmósfera y se representa con el N2. El N2. O sea, nitrógeno unido a otro nitrógeno mediante un triple enlace. Entonces estos dos nitrógenos, ¿cómo los represento? Como N2. N2. Entonces esto se llama nitrógeno atmosférico. Entonces el nitrógeno de la atmósfera va a fijarse aquí abajo en los ecosistemas de varias formas. Una primera forma por medio de las tormentas eléctricas, ¿cierto? Otra forma por medio de la industria. Tenemos fábricas que tienen unos grandes filtros que absorben el aire de la atmósfera y que tienen la capacidad de extraer de allí solamente el nitrógeno. Esto sucede a nivel industrial, ¿cierto? Hay otra que, como les comentaba, hay unas bacterias que están en el suelo, las vamos a llamar bacterias libres, y esas bacterias de vida libre que están allí en el suelo, en el pavimento, en los techos de las casas, pues van a tener la capacidad también de coger ese nitrógeno en forma gaseosa y llevarlo a los ecosistemas. Y hay otra que se llama fijación por medio de las bacterias. ¿Dónde están estas bacterias? Están en las raíces de las leguminosas. Recuerde que las leguminosas son aquellas plantas que generan el fruto metido dentro de una vaina. O sea que la arveja, el garbanzo, el frijol, el sorgo son ejemplos de leguminosas. Esas planticas en la raíz tienen bacterias capaces de fijar el nitrógeno, coger el nitrógeno gaseoso y ¡pum!, llevarlo al suelo y volverlo nitrógeno
eh, sólido. Entonces luego estas tormentas eléctricas van a hacer que ese nitrógeno se mezcle también con el hidrógeno que hay acá arriba en la atmósfera, y con la temperatura que produce un rayo se va a formar, esto es una flechita y me disculpan, amoníaco. Aquí abajo dice amoníaco. El amoníaco es fórmula NH3, ¿cierto? Esto es un 3, NH3, el amoníaco. También cuando la industria hace sus procesos químicos, ese nitrógeno se vuelve amoníaco y lastimosamente pues va a dar a los ríos, haciendo un poco de contaminación. Y las bacterias de vida libre, esos que están ahí en el suelo, en el pavimento, haciendo parte de lo que llamamos polvo, mugre y todo esto, van a convertir ese nitrógeno gaseoso en amoníaco. ¿Qué va a suceder con el nitrógeno que cogen las bacterias que están en las leguminosas? Van a formar unas sustancias químicas llamadas nitratos. Los nitratos es el famoso NO3. Me disculpan la letrica, es que me toca hacer aquí con mouse las flechas y las líneas y queda pues un poquito difícil, ¿cierto? Los nitratos, este N2, las bacterias que están acá en las leguminosas lo hacen reaccionar con el oxígeno para formar nitratos, NO3. El nitrato lo absorben las plantas y lo llevan a sus tejidos vegetales, o sea, a sus hojas, al tallo, al fruto. Hay unos tejidos vegetales que se lo van a comer los animales, ¿cierto? Los herbívoros, ¿cierto? Entonces ese nitrógeno, ve allá donde va, en unas hojas, en unos frutos que luego va a pasar a los animales. Y hay otros que no, pues sencillamente se van a descomponer, ¿cierto? Cuando se cae la rama, cuando se caen las hojas de los árboles, ellas caen al suelo y se empiezan a descomponer. ¿Gracias a qué? A las, gracias a las bacterias. Entonces, ¿aquí qué va a suceder? Aquí va a suceder que esta descomposición va a dar como resultado amoníaco, ¿cierto? La descomposición, ya sea de las hojas y de los frutos cuando caen al suelo y se pudren, por decirlo así de alguna manera, o cuando este animal se come ese fruto y esa hoja y después este animal muere, ¿cierto? O produce heces fecales, ¿cierto? El popis, como tal, las bacterias lo vuelven también amoníaco. Luego, este amoníaco lo va a tomar las bacterias nitrificantes. Vea que acá dice bacterias nitrificantes. ¿Y qué va a suceder? Lo va a volver nitrato. Entonces hagamos la flecha hasta acá, hasta arriba. Nitratos. Pero también, ¿qué va a suceder? El suelo ya va a contener muchos nitratos. Entonces estos nitratos van a ser tomados por las bacterias desnitrificantes, aquí decía desnitrificantes, y lo van a hacer, le van a hacer una reacción química, cosa que lo vuelven otra vez nitrógeno gaseoso. El NO3 lo cogen las bacterias desnitrificantes, le quitan el oxígeno y lo vuelven nuevamente nitrógeno solo, nitrógeno, vea, N2, y ahí vuelve y arranca el ciclo. Como pueden ver ustedes, el nitrógeno, ¿dónde están los seres vivos? Hace parte del ADN, de la adenina, de la timina, de la guanina, de la citosina, de los aminoácidos, de las proteínas, de las grasas. El nitrógeno es súper importante para los seres vivos. Entonces, de esta manera, ahí les represento entonces cómo sería el ciclo del nitrógeno, cómo se daría. Ya con toda esta información, usted va a elaborar un mapa conceptual del ciclo del nitrógeno y lo va a tener listo para la semana entrante. Muchas gracias muchachos, se me cuidan, estamos hablando.